Convertir un acorde de dominante con séptima a dominante con treceava tocando solamente 4 sonidos. Para hacer correctamente la conversión es necesario conocer cómo se construye el acorde dominante con séptima y cómo se construye el acorde dominante con treceava. El acorde de dominante con séptima es un acorde mayor al cual se le adiciona una séptima menor. La séptima menor es la inversión de una segunda mayor descendente. Para hacer un acorde de dominante con treceava es necesario agregar una novena mayor. La novena mayor la encontramos un tono arriba de la octava. Luego debemos agregar una onceava justa. La onceava la encontramos una cuarta justa arriba de la octava. Finalmente agregamos la treceava, que es el equivalente de una sexta mayor arriba de la octava. Sol 13 se toca con las siguientes notas: Sol, nota raíz, tercera mayor, Si, quinta justa, Re, séptima menor, Fa, novena mayor, La, onceava justa, Do y treceava mayor, Mi. Como acabamos de ver, este acorde tiene 7 sonidos. Para tocarlo con solo 4 sonidos utilizaremos el siguiente procedimiento. En el bajo, con la mano izquierda, tocamos la nota fundamental o nota raíz. Luego, con la mano derecha nos ubicamos en la séptima y a partir de ella tocamos 2 cuartas sucesivas, una partiendo de la nota Fa y la otra de la nota Si. Esto se conoce técnicamente como acorde cuartal. De esta manera, tocamos con 4 notas un acorde dominante con treceava. Bajo en la mano izquierda y en la mano derecha, a partir de la séptima, un acorde cuartal. Tocando estas 4 notas de las 7 que contiene el acorde, no se pierde su sonoridad, pues encontramos las notas claves que definen el acorde. La nota Sol define el nombre. La nota Si define la tercera mayor o primer apellido, Sol mayor. La nota Mi define la treceava mayor o segundo apellido, Sol mayor 13. Y la séptima menor, la cual en un acorde mayor lo define como dominante. Este mismo procedimiento, bajo en la mano izquierda y acorde cuartal en la mano derecha, se puede realizar tocando la tercera una octava arriba. El acorde es construido de la siguiente manera. En la mano izquierda se toca la nota Sol, que le da el nombre al acorde. En la mano derecha se toca la nota Si, tercera mayor, que le da el primer apellido. Luego la nota Mi, que es la sexta mayor o segundo apellido. Y posteriormente la nota La, que es la novena mayor o tercer apellido. Es decir, el acorde se llama Sol mayor 6-9. En esta opción no se toca la séptima, razón por la cual la sonoridad no tiene esa fuerte característica de acorde dominante. Más bien, tiende a sonar como un acorde de tónica mayor. Por esta razón, resulta apropiado tocar el acorde dominante Sol 13 haciendo el cuartal desde la séptima, para luego resolverlo al acorde de tónica utilizando el cuartal desde la tercera.